Hermanos, buenos días. Le pedimos a los niños que bajen a su clase de escuela dominical. Los papás que los gusten acompañar, por favor. Sí, el día de hoy nos sentimos con ese compromiso de que se nos conceda estar hablando bajo este púlpito, que hay mucha responsabilidad porque tenemos a grandes, eh, a grandes pastores, ¿verdad? Que nos enseñan y nos ayudan, y como dice el pastor Sam, hay niveles. Eh, entonces es un gran compromiso el hablar la palabra de Dios. Nos habían comentado que quién iba a ser el primero que iba a predicar, entonces eligieron que fuéramos de mayor a menor, pero yo decía, el mayor es el hermano Oscar, tiene más canas que yo. Entonces yo decía que era él, pero entendí que el mayor es el que da un mayor servicio a todos. Entonces, sí, Oscar era el que tenía que estar primero aquí. Bueno, le doy gracias a Dios que nos permite estar el día de hoy. Me acompaña mi hermana Reina, que ya tenía tiempo que no nos acompañaba, así que ¿cómo lo recibimos la iglesia? Gracias a Dios que nos permite, ¿verdad? Pues sí, Dios nos ha permitido 4 años de estudio, y el día de ayer fue de gran bendición porque no nos esperábamos, y de Master Seminary vino un expositor muy reconocido, Lucas Alemán, y muy joven, ¿verdad? Mucha experiencia, maestrías, doctorados. Y cuando lo anunciaron, esperábamos ver a una persona ya entrada en canas, mayor, pero no, un muchacho, un joven. Entonces, qué bendición es que alguien entregue su vida de una manera temprana al Señor. Así que pedimos que el Señor nos ayude para que igual algunos ya no tenemos tantos años por delante, pero que aquí en la iglesia Dios nos conceda esa bendición de que se hable su palabra y que cada vez más jóvenes se interesen por la palabra de Dios. Así que el día de hoy iniciaremos con esta mecánica de que expongamos a alguien de nosotros que hemos estado en el seminario por la bendición y por la gracia de Dios, a exponer algún tema. Entonces, el tema que estuvo en mi corazón de exponerles a la iglesia está basado en Mateo 16, que ya estuvimos leyendo el día de hoy, ¿verdad? Desde Mateo 13. Y de manera precisa nos vamos a enfocar únicamente a un versículo, que es Mateo 16, 21, y lo vamos a leer nuevamente. Es la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Si me ayudan todos a leerlo, y dice la palabra de Dios así. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vamos a pedir la guía del Señor. Ayúdenme, hermanos, a orar para que esta predicación sea agradable al Señor. Padre bendito, te damos gracias que nos permites en tu voluntad, en tu soberanía, hablar de ti, Señor. Permítenos que lo hagamos con denuedo, con tu poder, en tu autoridad, que seas tú, Señor, quien se muestre en esta escritura. Guíanos, dirígenos, susténtanos en tu verdad. Padre,
ayúdanos a nuestra incapacidad, que acuérdate que somos polvo y que tenemos muchos defectos, Padre, pero confiamos en ti, en tu Santo Espíritu, en tu poder, que tú nos capacitarás, Señor, que tú nos darás ese entendimiento para exponer y para hablar tu santa palabra. Señor, en tus manos estamos y en humildad y en clamor nos humillamos ante tu mano poderosa para que nos permitas ser aquellos obreros aprobados que trazan de manera adecuada tu palabra. Señor, sabemos que la mies es mucha y tus obreros son muy pocos. Señor, haznos obreros de tu mies. Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle, ya le dimos lectura nuevamente a esta porción de la Escritura, pero recordemos todo el pasaje, todo el mensaje que leímos inicialmente, que el hermano Oscar nos hizo favor de dar a la lectura a la iglesia, desde el versículo 13. Entonces, este versículo que vamos a estudiar es una porción intermedia que a veces le decimos un versículo sándwich, porque hay algo atrás y algo adelante, y este queda en medio para explicarnos tanto lo que ya pasó como lo que está por venir. Así que iniciaremos con una pregunta. Hermanos, ¿por qué Cristo padeció, murió y resucitó? Veremos más adelante las respuestas que surgen a esta pregunta. Así que la venida de nuestro Señor como el Mesías, el Salvador de su pueblo anunciado, el Cristo, el ungido de Dios, estaba oculta, les era velada a todo entendimiento humano, a la carne y a la sangre, quienes no lo podían identificar. Esto lo vemos demostrado en la Escritura, cuando los propios discípulos en su momento decían, ¿y quién es este? ¿Verdad? Cuando que hasta los vientos y el mar le obedecen, como lo vemos en Mateo 8:27. También había tal confusión por saber quién era quien estaba en ese momento ante ellos, que sus propios vecinos con quienes vivió y creció en Nazaret, ellos se preguntaban, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Había una total confusión de saber quién era esta persona que estaba ante ellos. Pero también los habitantes de las regiones ante quienes habían visto sus maravillas, sus milagros, sus enseñanzas, por ejemplo en Capernaum, en la región de Galilea, ellos se preguntaban y se decían, ¿quién es este que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Así como para los legalistas, escribas y fariseos, confundidos y escandalizados, se preguntaban, ¿quién es este que perdona pecados? Como lo vemos en Lucas 5:21. Pero nos preguntamos, hermanos, ¿por qué no lo reconocían al Mesías, al ungido, al Cristo? ¿Por qué no lo reconocían? Hay una razón. El pueblo de Israel esperaba un Mesías triunfante, que entrara en un caballo blanco imponente, haciendo su entrada triunfal, poderoso, victorioso, que derrotaba a sus opresores. Esperaban con ansia a su libertador. No concebían a un Mesías manso, humilde, entrando a Jerusalén, como nos lo describe Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti. ¿Cómo venía su Mesías? Lo describe justo, dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Recordemos que los reyes en época de paz utilizaban un asnito, se trasladaban en un asno.
pero en época de guerra, en un caballo. Y así se describe a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. ¿Cómo va a venir? ¿Otra vez en un pollino de asno? No, va a venir ya victorioso en un caballo blanco. Pero también hay el problema de que en la Biblia, en Apocalipsis, se nos describe que viene alguien con un caballo blanco, pero sin flechas. ¿Quién es? El anticristo. De ahí la confusión, de ahí que tenemos que saber a quién servimos. ¿Quién es el verdadero Mesías? ¿Quién fue el verdadero ungido del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso? ¿Por qué no lo reconocían? El pueblo de Israel hacía algo muy curioso. Las porciones de la Escritura, cuando se hablaban de un Mesías que padecía, un siervo sufriente, ¿qué creen que hacía el pueblo? Decía, es la nación de Israel. Nosotros, ¿cómo sufrimos? Tiene que venir nuestro Salvador. Pero cuando las porciones de la Escritura hablaban de un Mesías victorioso, un Mesías triunfante, ¿a quién se lo atribuían? Al Mesías, al que ellos esperan, al que va a entrar con un caballo blanco, que todo nos hace augurar que será el anticristo. En el Antiguo Testamento existen muchas alusiones a la aparición del verdadero Mesías, que del hebreo Masiach, que significa ungido. Ahora en el Nuevo Testamento, ese término Mesías se traduce como el Cristo. Cuando ustedes vean siempre en el Nuevo Testamento la palabra Cristo, se está hablando del ungido, del Mesías. Y cuando se habla de Jesucristo, nos está diciendo que Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido, Jesús es el que era el esperado de las naciones. Todo nos indica a Jesús, y aún así, en nuestra actualidad, hay personas que todavía no conocen quién es el Mesías, quién es el ungido, quién es el Cristo. Vemos que ya se anunciaba a este Mesías en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel 2:10. Escuchen con atención, hermanos, lo que se dice. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. ¿Quién es su ungido? El Mesías. Salmo 2, versículo 2, nos dice: se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. ¿Quién es su ungido? El Mesías. Versículo 6 al 9. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. El Salmo 89, 27, versículos 27 al 29, también se habla del Mesías, del ungido prometido. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono serán como los días de los cielos, eterno. Pero este triunfo, esta victoria, esta gloria que se anunciaba del Mesías, Dios la determinó de una manera soberana. Se obtendría como mediante el sufrimiento,
mediante el sacrificio, mediante su muerte. Esto era lo que desconocía o no quería entender el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y esto lo vemos anunciado ya en el Antiguo Testamento desde Daniel 9, 25, 26. Miren lo que dice Daniel. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 6 semanas. Y 62 semanas volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia, después de los 62 semanas, el Mesías será muerto. Ya se anunciaba desde el Antiguo Testamento que el que venía iba a padecer, iba a sufrir y iba a ser muerto. Así que en este pasaje que estamos viendo, el día de hoy vamos a aprender las razones por lo que era inevitable, era necesario el cumplimiento de que Cristo fuera a Jerusalén, de que el Cristo padeciera, de que el Cristo muriera y de que el Cristo resucitara. Así que si vemos nuestro versículo, ¿cómo inicia, hermanos? Tiene una palabra ahí donde dice desde entonces. Esta palabra nos trata de ubicar en un lapso de tiempo preciso, destacar un determinado evento que sucedió en forma previa y preparar el anuncio de un evento que vendría. Así que estas palabras desde entonces, al inicio de nuestro versículo, es un conector entre el evento que pasó y aquel que vendría. ¿Cuál fue el evento que pasó? Ya lo habíamos leído, que está en los versículos 13 al 20. Cristo mismo está con sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo y les pregunta, les hace 2 preguntas y dice la primera: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen todos que es el Hijo del Hombre? Acuérdense que iniciamos viendo toda la confusión que había. No podían ubicar quién era quien hacía los milagros, quién estaba ante ellos, quién calmaba el mar, la tempestad, quien perdonaba pecados. Estaban totalmente confundidos. ¿Y cuál es su respuesta? Pues más confusión, ¿verdad? Porque, ¿qué le respondieron, hermanos? Unos, Juan el Bautista, otros, dicen todos que tú eres Elías, y otros, Jeremías. O dice, para no equivocarnos, englobamos todo y decimos, o eres uno de los profetas, ¿no? A todos, así no nos equivocamos. Pero Jesucristo hace otra pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Si nos hicieran esa pregunta el día de hoy a nosotros, hermanos, ¿quién dicen que es para ti Jesucristo? Y Pedro, el que era más intrépido, el que no se quedaba callado, es el que inmediatamente da la respuesta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagínense esa respuesta ante toda la confusión. Entonces nuestro Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló, ¿quién? Ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Tuvo que ser una revelación divina, algo permitido por Dios para reconocer quién era el Mesías. Así que esta frase, desde entonces, con que inicia nuestro versículo, ante esto que sucedió de manera previa, podemos decir: desde entonces a los discípulos les fue revelado divinamente que Jesús era el Mesías. Desde entonces tuvieron la certeza del cumplimiento de todas las porciones de la Escritura que hablaban de Él. Desde entonces se dieron cuenta quién estaba con ellos. Que ellos en forma particular recibían su enseñanza,
recibían su sabiduría, eran testigos de su poder. Pero también desde entonces Jesucristo les pidió que guardaran el secreto y no se lo revelaran a nadie. Desde entonces. Esta frase desde entonces se usa anteriormente en el Evangelio de Mateo. Es curioso que en el capítulo 4, en el versículo 17, se habla esta misma frase y se dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es curioso porque cuando utiliza esta frase, desde entonces, inicia su ministerio después de la tentación en el desierto. Y ahora se vuelve a utilizar desde entonces, pero ahora hubo un cambio en el ministerio de Jesucristo. Tenía que ir y dirigirse hacia la cruz, hacia su muerte, hacia su sacrificio. Es de ahí lo importante de este versículo, donde se le anuncia ya de una manera clara a los discípulos lo que iba a suceder con el siervo sufriente. Les dice: ya no tengan esa idea del caballo blanco, ya no tengan esa idea del Mesías triunfante. Tengo que venir a padecer, a sufrir por ustedes, por sus pecados, por su justificación, por su reconciliación, para ser rescatados. Así que una vez identificados por sus discípulos y reconocido por Jesús, por el propio Jesús como el Mesías, el Cristo, en cumplimiento a la profecía de su venida, vemos el cumplimiento de la voluntad de Dios, porque en Gálatas 4:4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Así que esta frase desde entonces marca la etapa de conclusión del ministerio de Jesús en la región de Galilea y el inicio de sus pasos hacia la cruz, de su viaje hacia Jerusalén para ser crucificado, para ofrendar su vida. Así que, hermanos, nosotros, si nos situáramos en aquella época como todo el pueblo, como los discípulos, imagínense la confusión que tendríamos igual si hubiéramos estado en ese momento. Pero ahora nosotros tenemos una bendición, en sus manos la tienen el mensaje completo y nosotros podemos identificar plenamente el inicio y la conclusión del ministerio terrenal de nuestro Señor. Pero también no podemos olvidar que en ocasiones, aunque tengamos el mensaje, podemos estar sin comprender algunos pasajes de la Escritura. Podemos estar en duda, podemos estar en intranquilidad, podemos ser llevados por vientos de doctrina diferente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que esforzarnos y ser valientes, lo que dice la Escritura, para escudriñar, para tener ese compromiso de cada vez más estudiar la palabra de Dios y no convertirnos en falsos maestros, no sostener falsas doctrinas, de lo cual estamos inundados. Y a veces los de afuera están confundidos porque escuchan el ministerio de la prosperidad, todo te va a ir bien, todo. Y dice: ustedes son así, ustedes son así. ¿Por qué? Porque no llegan al estudio de las Escrituras. Y todas las Escrituras hablan del Señor. Así que continuamos con el estudio de nuestro versículo y dice que
Jesucristo, desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos. Entonces aquí hay un mensaje que se tiene que dar. Dicen que la palabra corresponde a dos porciones o dos partes. Quien la habla y quien la escuche. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos hable y hable, pero no hubiera quien la escuchara, no hubiera quien la recibiera? Pues habría problemas, habría un defecto, no habría una comprensión, no habría un mensaje claro. Entonces Jesús es lo que les está diciendo. A ver, discípulos, muchachos, les voy a declarar algo muy importante. Entonces, la palabra declarar es del griego, la palabra griega deignoein. ¿Y qué significa? Mostrar, hacer ver. Por lo que aquí, en este pasaje, no se refiere a una simple comunicación o información, sino a una medida de explicación de lo que sí se tiene interés de que se conozca, de una manera anticipada antes de que acontezca. Entonces el mensaje que estaba por darles Jesucristo era algo que ellos iban a constatar, que iban a saber, que de una manera anticipada se les dijo, que ya anteriormente se les había prevenido de lo que iba a suceder. Vemos que así procede Dios. Dios anuncia lo que está por suceder. Ustedes lo han constatado en su Biblia. Todas las profecías cumplidas, y en Jesucristo hay más de 300 profecías cumplidas. Así nos lo dice Amós 3:7, nos dice, ciertamente, en verdad, el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Se dan cuenta? Dios no hace nada sin revelarlo antes a sus siervos los profetas. En Isaías 14:24 vemos, ha jurado el Señor. Esto es la firma de Dios. La vemos en este versículo y nos dice, ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo, ciertamente, en verdad, con seguridad, tal como lo he pensado, así sucederá. Tal como lo he planeado, así se cumplirá. ¿Alguien se podrá oponer a eso? ¿A esa voluntad? ¿A esa determinación de Dios? Nadie, hermanos. Así vemos, por ejemplo, cuando en la destrucción de Sodoma y Gomorra, que el Señor baja acompañado de ángeles y dice, ¿acaso no le diré a Abraham lo que voy a hacer? ¿A mi siervo no le diré lo que voy a hacer? Dios anuncia la destrucción, el castigo a Sodoma y Gomorra. Y es que Abraham, ante eso, ¿qué hace? Insiste y dice, Señor, Señor, no permitas que suceda eso si 50 justos encuentras. Y así va bajando hasta que llega a 10. Señor, no permitas si llegan a 10. Pero no había justos en ese lugar. ¿Y se cumplió o no se cumplió la destrucción, el castigo a Sodoma y a Gomorra? Sí, se cumplió. Así que nosotros debemos de agradecer al Señor por esa revelación anticipada de todos los eventos por venir, así como tales que aún no vemos, pero que están anunciados, como la segunda venida del Señor, como el milenio, las bodas del Cordero y tantas otras que hay. Ya están establecidas. ¿Sucederán, hermanos? Van a suceder. Así como Jesús les dijo a su propio pueblo, si no creen, morirán en sus pecados. Lo mismo nos sucede a nosotros. ¿Habrá cambiado? Todo aquel que no crea en el Señor, ¿qué le pasará? Morirá en sus pecados. Eso es tan cierto, tan inevitable.
se va a cumplir. No hay otra forma. No, nadie se puede oponer a la voluntad de Dios, a sus mandamientos, a lo que ya está determinado. Así que pasamos ahora al contenido del mensaje. Ya les dijo Jesucristo que les iba a declarar algo muy importante. Entonces, ¿cuál es el mensaje que debía ir o que le era necesario ir a Jerusalén? Sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y además resucitar al tercer día. Así que vuelvo a realizar la pregunta con la que iniciamos. ¿Por qué Cristo padeció, murió y resucitó? Nos dice nuestro versículo, así debía ser. ¿Se debía cumplir? Era necesario. John MacArthur nos dice, cito, el plan de Dios no está sujeto a cambio, solamente puede creerse o rechazarse, pero nunca alterarse. Vemos esta palabra necesario en pasajes de la Biblia, en Juan 3:30, cuando Juan el Bautista dijo estas palabras: es necesario que Él crezca y que yo mengüe, disminuya. Es necesario, era inevitable. Juan el Bautista no vino a hacer su iglesia, como decía el pastor Sam, ¿verdad? Que ya nos vieron con ojos de crear iglesias independientes. No vino a Él disminuir y que el ministerio de Cristo creciera. Así también esta palabra, como ejemplo, lo vemos en el nuevo nacimiento, cuando Jesús le dice a Nicodemo que para entrar al reino de los cielos le era necesario, ¿qué, hermanos? Nacer de nuevo. Es indispensable, es inevitable. No puede haber otro requisito para que entres al reino del cielo. Tienes que nacer de nuevo, no puede haber otra cosa. Aquí caen tantos engaños, hermanos. Por obras, ustedes van a entrar por obras al reino del cielo. No, nos es necesario nacer de nuevo. Así que ante esta determinación de Dios, donde no podemos nosotros decir, pues no la cumplo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Confunde, altera. Entonces lo vemos cuando en el desierto, ante la tentación en el desierto, ¿verdad? Quería evitar que Jesucristo cumpliera con su ministerio, quería evitar que llegara a la cruz. Lo tienta al inicio de su ministerio, pero también lo tienta al final, cuando ya en este pasaje que estamos viendo, inicia su camino hacia la cruz, inicia su entrega voluntaria. Y como lo vemos inmediatamente después, ¿verdad? Cuando Pedro le dicen, él anuncia todo lo que le va a pasar. No, Señor, no permitas esto. ¿Y qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Se vuelve a oponer. Y también lo vemos ya en la propia cruz. Ahí en la cruz, ¿qué le decía la gente de su pueblo que estaba allá alrededor? Le decía, a otros salvaste, a otros sálvate a ti mismo. A ver, desclávate de esa cruz para que creamos en ti. Querían evitar que se cumpliera la voluntad del Padre, que Cristo diera su vida por nosotros como pecadores. Vemos las obras de Satanás, cómo obstaculiza, cómo se opone a lo que Dios ha establecido. Entonces vemos 4 puntos
Le era necesario ir a Jerusalén. Era inevitable. Tenía que cumplirse, tenía que ir a Jerusalén. Así que, ¿por qué? ¿Por qué le era necesario ir a Jerusalén? Veamos que el nombre de Jerusalén significa fundamento de paz. La primera vez que se menciona en la Biblia es con el nombre de Salem, en Génesis 14:18. Así que el ministerio de Jesús debía tener su culminación en Jerusalén, la santa ciudad, la ciudad del gran rey, también conocida como Sión, la ciudad de David. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué ahí? Pues ahí se estableció el primer templo. ¿Y qué había ahí? La presencia de Dios. También se construyó el segundo templo. ¿Y qué había ahí? La presencia de Cristo. Jerusalén, la capital de la nación de Israel y su centro religioso. Las profecías también señalan a Jerusalén como la ciudad sede del futuro gobierno del Mesías. ¿Cuándo? En el milenio. Pero también debemos destacar que en Jerusalén, en la ciudad santa, se profetizó que tendría lugar la muerte del Mesías. Ya lo leímos en Daniel 9, 25, 26, que ahí, en la santa ciudad, tendrían lugar estos eventos y se quitaría la vida del Mesías, en el pasaje que nos habla de las 70 semanas de Daniel. También en Jerusalén vemos que Jesús, al verla, lloró sobre ella. Pues dice que Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. Lo estaba visitando Dios mismo, su oportunidad de ser salvada, su oportunidad de ser rescatada. ¿Y qué vio Jesucristo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Así que en esa misma ciudad, en Jerusalén, es donde existía la mayor oposición en contra de él, donde se tenía la intención de apresarlo y darle muerte. En la santa ciudad, en la ciudad de David, en Sión. Pero ¿por qué a Jerusalén otra vez? ¿Por qué a Jerusalén? La misma escritura nos da respuesta en Lucas 13:33 y Jesucristo nos da esa respuesta y dice: debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana. Ya estaba trazado su camino hacia la cruz, hacia el sacrificio de su muerte. Debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana. Porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Tenía que morir en Jerusalén. John MacArthur nos da este comentario. Cristo, Jesús, tenía que ir a la ciudad de los sacrificios y convertirse en el sacrificio, en el Cordero de la Pascua, ofreciéndose a sí mismo una vez para siempre, como nos lo dice Hebreos 7:27. Era necesario, tenía que ir, tenía que cumplir la voluntad del Padre. En Mateo fue la primera vez en este versículo cuando Cristo se dirige claramente y les dice: tengo que sufrir muchas cosas de parte de aquellos líderes religiosos que me tenían que recibir. Tengo que sufrir la muerte. Me es necesario también resucitar. Pero más adelante, al hablarles con esa claridad, les dio más detalles
Es como alguien que te tengo una mala noticia y les va diciendo poquito a poquito. No te vayas a asustar, te me vayas a desmayar. Así Jesucristo, fíjense, vean cómo les dice. Ahora vamos a la segunda vez que les anuncia esto, que está en Mateo 17, 22 al 23, al versículo 22 al 23, y dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el segundo anuncio de lo que iba a suceder: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Ya les dio otros detalles. Y le matarán. ¿Quién lo iba a matar? Dice, en manos de hombres. Les empieza a dar más detalles. Mas al tercer día resucitará. Y ellos, sus discípulos, se entristecieron de gran manera. Y una tercera ocasión les vuelve a dar el mismo mensaje, pero les da otros datos mayores. Y lo vemos en Mateo 20, versículos 17 al 19. Y nos dice la palabra de Dios: subiendo Jesús a Jerusalén, ya estaba más cerquita, ¿verdad? Ya estaba ahí tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén. Ya, la orden, vamos, directo. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Ya empezó a dar mayores datos. ¿Quiénes fueron quienes los apresaron? Los sacerdotes, ¿verdad? Bueno, en la turba por nuestro Señor. Y le condenarán a muerte. Ya habla aquí de un juicio que le está diciendo, lo van a condenar. Habla ya de un juicio, ya habla de unos detalles más precisos. Y le entregarán a los gentiles. ¿Cómo ya les anticipaba? Que ellos no serían quienes le darían muerte, sino que serían entregados, en este caso, ¿a quién? Al pueblo romano, ¿verdad? A la autoridad que los tenía ahí subyugados. Y serían ellos, dice, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Cada vez más datos, cada vez más datos, cada vez más datos. Les va diciendo, mas al tercer día, ¿qué pasaría? Resucitaría. Entonces le era necesario ir, ¿a dónde, hermanos? A Jerusalén. Pero también le era necesario sufrir. Es el segundo aspecto de la necesidad. Le era necesario sufrir. Y nos dice nuestro versículo, y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Así que vemos que el plan eterno de Dios no sufre variación. Y en este plan hemos visto que incluía el padecer, el sufrir. Y dice, ¿de parte de quién? De los ancianos, quienes eran los líderes, y dice que de los principales sacerdotes, que eran conformados por los seduceos, que era una clase dominante, eran de influencia, y los fariseos, que eran los escribas, que eran los de más abajo. Entonces, por ellos, y ellos eran quienes conformaban el Sanedrín, quien tenía esas facultades de juzgar. Así que vemos que Cristo sufrió el desprecio de su pueblo. A lo suyo vino, y los suyos, ¿qué hicieron? No lo recibieron, lo rechazaron. Así que aquellos que le debieron recibir, no lo reconocieron. Aquellos que debieron escucharlo, no le creyeron. Aquellos que vino a salvar, lo maltrataron, lo insultaron, lo escupieron, le exhibieron públicamente como el peor de los malhechores. ¿Qué padeció nuestro Señor? Burla, incredulidad, blasfemia en su contra,
acusaciones injustas, un juicio totalmente ilícito y una sentencia por algo que no realizó. Se le acusó por sedición, se le acusó por blasfemia. Así que el mismo Jesucristo en Mateo 17:12 nos habla de esos sufrimientos, de esos padecimientos, cuando el pueblo le preguntaba como un antecesor del Mesías, decía que vendría Elías anunciando su venida del Mesías. Y Jesucristo les dijo en este versículo, pero yo os digo que Elías ya vino. ¿A quién se refería? A Juan el Bautista. Y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también al Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Y en Lucas 17:25 dijo, es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. O vemos de manera clara el siervo sufriente en Isaías 53, del versículo 3 al 5, donde nos dice de manera anticipada qué sucedería con el Mesías. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Así que era necesario, hemos visto, primero reconocer su identidad mesiánica. Él es el Cristo, Él es el Mesías. Y contrario a la expectativa del pueblo judío, no sería un rey político ni libertador con grandes ejércitos armados, sería el siervo sufriente descrito en Isaías 53 que acabamos de leer. El siervo sufriente. El siervo que padecería, el siervo que sería azotado, el siervo que sería maltratado y que sería muerto. Hermanos, a nosotros se nos ha concedido el privilegio de la salvación, pero ¿ustedes creen que también se nos ha concedido el de sufrir, el de padecer por su causa? Así se nos dice que se nos ha concedido creer, pero también padecer por su nombre. Si todas las cosas que le hicieron al árbol verde, ¿qué no nos harán a nosotros que somos un árbol seco? Por eso vemos esas doctrinas satánicas donde nos dicen, no, tú para de sufrir. Nadie te puede ver mal, tú eres el hijo del rey y todo es prosperidad. Es mentira, hermanos, es mentira. Porque nos dice la propia Escritura que es necesario, es indispensable, es inevitable que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, como nos lo dice Hechos 14:22. Es necesario. ¿Lo podrás evitar? Si no tienes padecimientos, si no tienes tribulaciones, examínate a ti mismo. Algo ha de estar pasando por ahí que no estás padeciendo por su causa. ¿Has hablado y te han rechazado? ¿Se han burlado de ti? ¿Se han alejado tus enemigos? Estás sufriendo por el Señor. Bienaventurado seas si has sido vituperiado por su nombre. El punto tercero,
Le era necesario, ya vimos, ir a Jerusalén. Le era necesario padecer muchas cosas. Tercer punto, le era necesario morir. Así que vemos que esta declaración profética de que el Mesías venía a morir, lo hemos visto en la profecía lo dijo Daniel, en Daniel 9:28. Recordemos, y dijo, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Venía a morir. También lo dijo Isaías 53, versículo 7. Como cordero fue llevado al matadero, y con los impíos se dispuso su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Se anunciaba su muerte. Y el pueblo judío esto no lo veía. Nosotros queremos un Mesías triunfante que nos quite de la opresión, que nos libere, que nos haga ser los mejores, dominemos a todas las naciones. No lo veía. También David lo profetizó en el Salmo 16:10, cuando dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, que es la región de los muertos, ni permitirás a tu santo ver corrupción. O en el Salmo 22:14, cuando habla del sacrificio, esto increíble, cómo se describe cómo fue la crucifixión de nuestro Señor, y dice, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. La crucifixión, la posición que tenía, era algo que hacía que la gente poco a poco sus huesos se le fueran de su lugar y que empezaran a tener problemas de respiración, y al final el corazón se reventaba, lo que le sucedió a nuestro Señor. Y sigue diciendo en el versículo 16, me horadaron las manos y los pies, reparten mis vestidos entre sí, sobre mi ropa echan suertes. Ya anunciado desde los Salmos. Las razones por las que Jesús debía de morir nos las da el mismo Señor Jesucristo, y nos dice en Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino a dar cumplimiento de todas y cada una de las profecías sobre él, y tendría que cumplir las que leímos de su muerte. ¿Sí o no, hermanos? Tendría que cumplirlas. También vino a cumplir las exigencias de Dios, porque se nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién pagó por nuestros pecados, hermanos? Cristo. Cumplió esa exigencia. Cumplir el requisito divino, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, que está en Hebreos 9:22. ¿Quién derramó su sangre divina por nosotros? Cristo también. También vino a ofrecerse a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado del mundo, dar su vida en rescate por muchos. Como lo dice Mateo 20:28, quitar las llaves del dominio de la muerte al maligno, sacar a la luz la vida eterna y la inmortalidad para nosotros, ¿por medio de qué? Del Evangelio. Igual todos nosotros, hermanos, si valoráramos el sacrificio, si en nuestro corazón está esa gratitud, si vemos la inmensidad de esa entrega, esa voluntad de entregar, de dar su vida por nosotros, ¿qué haríamos? ¿Qué sentiríamos? Si debemos considerarnos muertos juntamente con Cristo, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, pues también por su sacrificio hemos muerto al pecado. Hermanos, que podamos decir
todos, y que podamos tener ese sentir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Por último, ya hemos visto uno, que le era necesario ir a Jerusalén, le era necesario ir a padecer, le era necesario morir, pero le era necesario también resucitar. Así que la tumba vacía, la resurrección de Cristo, es el pilar en que se sustenta el cristianismo. Un comentarista dice: la resurrección es la verdad de una victoria que hace que el rechazo, los padecimientos, la muerte, la aparente derrota se desvanezcan totalmente en olor fragante de obediencia a la voluntad del Padre. Entonces, nuevamente hacemos la pregunta con la que iniciamos: ¿por qué Cristo padeció, murió y resucitó? Otra respuesta es: por el plan determinado por Dios, trazado desde la fundación del mundo, llevado a cabo completamente, sin faltar detalle, como lo vemos en el primer discurso de Pedro, después de que el pueblo le dio muerte a su Mesías. Pedro les dirigió este mensaje y les dijo: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, con prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. No era posible. ¿Cómo retener al autor de la vida? O el segundo discurso de Pedro en Hechos 3:15, le vuelve a decir a su pueblo que no lo reconoció, su pueblo que estaba esperando a otro Mesías. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Testigos de la resurrección de Jesucristo. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. O también, como lo dijo Pablo en Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario, era indispensable, era inevitable que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo, identificándolo. Hechos 26, 22, 23, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había que suceder. ¿Qué fue lo que dijeron los profetas? ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Nos lo dice aquí Pablo en el versículo 23, que el Cristo había que padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Así que por la resurrección de Cristo, él venció a la muerte. Era imposible que la muerte le retuviera al autor de la vida.
derrotó al enemigo. La muerte no se enseñoreó de él. Su resurrección debemos de verla como un aspecto de triunfo, de victoria. Se cumplió lo dicho por él. Nadie le quitaba la vida. Él la dio voluntariamente. Y él la volvió a tomar. Tenía ese derecho, lo realizó. Pero ¿qué pasaría si dijéramos, qué pasaría si Cristo no hubiera padecido? ¿Qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera muerto? ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera resucitado? Entonces, en cuanto a la resurrección, en 1 Corintios 15 nos dice, y si Cristo no resucitó, sería vana nuestra predicación. Lo que estamos hablando, lo que ustedes están escuchando, sería vano, no serviría para nada. Y también vana sería nuestra fe, no serviría. Si Cristo, vean la importancia de la resurrección, seríamos hallados como falsos testigos de Dios. Todo lo que habláramos de Él, si no se hubiera dado la resurrección, seríamos hallados con toda certeza y seguridad como falsos testigos. Ahora, si Cristo en verdad no resucitó, nuestra fe sería vana y estaríamos aún en nuestros pecados. Y los que durmieron en Cristo perecerían. No habría esperanza alguna de resurrección para nosotros. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo y si en verdad no resucitó, seríamos los más dignos de conmiseración o misericordia de todos los hombres. Mas nos da al final una gran verdad. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, hermanos. Primicias de los que durmieron es hecho. Cuando nosotros constatamos todo esto que fue anunciado, veíamos que los discípulos estaban en total confusión, ¿verdad? ¿Cómo va a suceder eso? Pero nosotros ya vemos cómo sucedió, se dio cumplimiento. Entonces, cuando a ustedes les anuncian algo que va a suceder y acontece, en este caso de la palabra de Dios, ¿qué sucedería? ¿Cuáles serían los efectos que habría en nosotros al constatar ese cumplimiento? Esto lo vemos en Salmo 64:9. Cuando tú ves que se cumple la palabra de manera exacta, dice, primer efecto, todos los hombres temerán. ¿Es verdad la palabra de Dios? Se cumplió cabalmente. Debe que nacer en ti un temor reverente. Y realizarán otra cosa que es declararán la obra de Dios. No te puedes quedar callado y decir, declara, Dios hizo esto, Dios cumplió. Dios lo anunció, hermanos, ante toda la congregación, ante toda la persona que se atraviese en tu trabajo, en tu vida, declararás. Es un efecto del cumplimiento. Y dice, y considerarán sus hechos. Lo dijo, se cumplió. Así les pasó a los discípulos, como nos lo dice Juan 2:22. Dijeron, cuando resucitó de los muertos. Y sus discípulos, ¿qué pasó en ellos? Se acordaron que ya antes se les había dicho todo esto y creyeron la Escritura. Otro efecto. ¿Crees en la Escritura? Lo que ya Dios había anticipado y sucedió. Y creyeron la Escritura y la palabra de que Jesús había dicho. Así que la resurrección es pasar de muerte a vida.
lo que Dios en su voluntad se agradó de hacer en nosotros también, al darnos vida, como nos lo dice Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. ¿Ven ustedes el poder de Dios de dar vida y de resucitarnos entre los muertos? Y en el versículo 6, y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Dios ya lo da por un hecho. Nos está diciendo, ya nos ve sentados en lugares celestiales. Qué tan grande es lo que Dios hace en nosotros. Así que por todo esto, hermanos, debemos guardar, valorar, apreciar, agradecer. ¿Y cuál sería el efecto natural que debiera estar en nosotros? Que tengamos un deseo en todo nuestro ser, que lo veamos como un deber deleitoso, que nos es necesario, nos es inevitable anunciar, proclamar lo cumplido, así como lo porvenir que está también señalado, establecido en las Escrituras. Debemos predicar el evangelio de vida, tal como Pablo, esto mismo, al darse cuenta él del cumplimiento, lo sentía y lo proclamó. Cuando vemos en 1 Corintios 9:16, cuando él anuncia esto y dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque hemos visto, guardamos, valoramos, apreciamos, agradecemos. ¿Tendríamos por qué gloriarnos nosotros? Dice Pablo, porque me es impuesta la necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Esa necesidad, ese fuego interno que tenemos de hablar de nuestro Señor. Ese es el efecto natural al darte cuenta del cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que hablar? En 1 Corintios 15, versículos 3-4, nos dice Pablo igualmente, porque yo les he entregado en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Los profetas de este dan testimonio, todos los profetas, de que por su nombre, todo el que cree en él, que recibe el perdón de pecados. Así que concluimos, y si nos preguntáramos, hermanos, ¿y si Cristo no hubiera padecido? ¿Qué habría pasado? Pero padeció para llevarnos a Dios, como lo dice 1 de Pedro 3:18. ¿Y si no hubiera muerto? Pero murió por nuestros pecados, como lo dice 1 de Corintios 15:3. ¿Y si no hubiera resucitado? Pero resucitó para nuestra justificación, como lo dice Romanos 4:25. Así que terminamos y concluimos con esta misma pregunta con lo que iniciamos la predicación. ¿Por qué Cristo padeció, murió y resucitó? La propia Escritura nos da respuesta en Romanos 14:9. ¿Por qué Cristo padeció, murió y resucitó?
Y nos da esta respuesta. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hermano, ¿reconoces a tu Señor? ¿Hablas a otros de Él? ¿Procuras agradarle? Es inevitable, es necesario, el cumplimiento llegará. Debe ser así al ser determinado por Dios. Vendrá el día, sí, vendrá ese día en que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Bendito sea nuestro Señor y damos gloria y honra al Señor. Padre bendito, te agradecemos por este mensaje que nos has permitido. Ayúdanos, Señor, a que seamos afianzados cada vez más y más en tu palabra, que nos maravillemos de tu obra, de tu sacrificio, de tu plan determinado para nuestra salvación. Padre bendito, toda la honra y la gloria sea para ti. Lleva con bien a mis hermanos a su lugar de origen. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si no hay otros mensajes, estamos despedidos. Que Dios los bendiga, hermanos. Recordaré aquella cruz donde sangró